Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un libro espectacular, Inquebrantable, de Tony Robbins, ¿sí? Y básicamente este libro dice una guía paso a paso para dominar el dinero, ¿sí? Obviamente está enfocado en las finanzas personales, en la libertad financiera y en cómo podemos nosotros afrontar esos desafíos que se nos vienen, ¿no? Porque pues en este mundo tan volátil, em, digamos que hay que estar preparados em, para lo que se pueda venir, ¿sí? Entonces es un libro que está enfocado en el liderazgo, en dar esas pautas o en esas bases que nosotros podemos trabajar para así lograr primero, dominar el juego del dinero y dominar las finanzas personales, ¿sí? Les voy a contar quién es Tony Robbins, como para que tengan una reseña las personas que de pronto no lo han conocido, no han escuchado de él. Es un emprendedor nato, es filántropo, ya lleva cerca de 40 años haciendo esta actividad. Ha asesorado a muchas personas de alto nivel, ejecutivos, políticos, deportistas, y ha tenido la posibilidad de ayudar a muchas personas. Tiene programas sociales en más de 56 países, ha apoyado más de 1500 escuelas, también ha ayudado a la gente que está en prisión, más de 700 prisiones, y ha ayudado a más de 50.000 organizaciones de servicio comunitario. Entonces, ¿qué nos trae Tony Robbins en este libro? Eh, Primero que todo es un libro muy inspirador, ¿sí? En el sentido de que nos hace cuestionar sobre cómo nosotros debemos manejar las finanzas personales. No dejarnos llevar de pronto por las emociones, no meternos en negocios que no conocemos, ¿sí? Y digamos que va explicando una estructura muy interesante para que todas las personas que lean este libro, que puedan acceder a esta información, digamos que puedan aprovechar todas esas pautas y esas bases que están en los libros, ¿verdad? Porque esa es la idea. La idea es obviamente comprar el libro, leerlo, pero también aplicar los conocimientos que nos exponen allí, porque pues de nada sirve solo leerlo y de pronto no aplicarlo, ¿sí? Entonces recuerden que el conocimiento aplicado es lo que vale, ¿sí? Entonces hay muchas aristas del libro y digamos que es como un cerrajero de la mente, ¿sí? Eh, digamos que te abre unas perspectivas diferentes de cómo se maneja el dinero, de cómo se debe conservar, de cómo se debe trabajar. Entonces es un libro muy interesante y por eso lo trajimos al canal. Realmente yo creo que es uno de los libros con los que más he aprendido. eh, y digamos que uno muchas veces está cerca de ciertas personas que han hecho ese mismo ejercicio, pero uno no se da cuenta, ¿sí? Ustedes han escuchado mucho esa frase que dicen: ¿por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres? Y se queda en eso, pero nadie se pregunta realmente qué es lo que están haciendo estas personas para lograr eso que están haciendo, a cuántas personas impactan, a cuántas personas ayudan, ¿verdad? Entonces es como explicar eso, un libro súper interesante. Y quiero empezar con una frase que dice: el fin de una empresa es generar felicidad y no acumular dinero, ¿sí? Em, Expliquemos esa frase. Digamos que en ciertas empresas y más en esta última década, creo yo, muchas empresas se posicionan es por ser esas empresas que le transmiten tranquilidad a sus trabajadores, que le transmiten felicidad,
porque una persona cuando es feliz en un trabajo es mucho más productiva, ¿sí? Entonces él se enfoca mucho en eso, en que las personas que estén trabajando en una compañía estén con todas sus condiciones y que tengan todas las comodidades para ser felices y que esas personas puedan transmitir esa felicidad en productividad, ¿sí? Em, Hay algo muy importante que resalta en el libro y dice que el manejo de las finanzas, el manejo del dinero, es un estado mental, ¿sí? Porque básicamente, si nos vamos a las finanzas personales, muchas veces uno consume por emociones. Por ejemplo, ahora que salió el último teléfono de iPhone, entonces uno ve como la gente va y compra un iPhone en no sé cuántos dólares, ¿verdad? Pero no ven la otra cara de la moneda, que es coger ese mismo dinero con el que compraron un teléfono e invertir en acciones de iPhone, ¿verdad? Que puede ser a futuro mucho más rentable que estar pagando un teléfono que muchas veces, la gran mayoría lo compran a cuotas, ¿verdad? Pagando intereses altísimos con las tasas de interés como están. Entonces es como hacerle ver la otra cara de la moneda a las personas. O sea, en un lado está el consumo y en el otro lado está la parte de inversión, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo súper claro. Y digamos que en finanzas personales, de acuerdo, por ejemplo, ahorita que terminamos declaraciones de renta, me di cuenta mucho que las mujeres son mucho más responsables en el manejo del dinero. Son, digamos, mucho más prudentes en el momento, sobre todo en el momento de hacer inversiones, ¿sí? No quieren perder. Digamos, una persona, una mujer le dice a usted, venga, qué posibilidades hay de invertir en tal lado, en tal otro lado, pero yo no quiero perder, o sea, que el riesgo sea muy bajito, ¿verdad? Mientras que eh, los hombres, pues digamos que somos más impulsivos, entonces estamos que las cripto, que activos, digamos, acciones mucho más volátiles, ¿verdad? Entonces eso, digamos que se evidencia mucho en el tema de inversión. Ya en el tema de deuda, digamos que ya es un poco más diferente. Hay algunas mujeres se dejan llevar por las emociones, ¿verdad? Los hombres también, nosotros también. Y ahí es donde cometemos los errores, ¿sí? Entonces, básicamente la estructura de las finanzas personales, ¿cuáles son? Uno es el ingreso, ¿cierto? Lo que yo genero. Entonces, ¿cómo genero yo ingresos? Presto asesorías, un ejemplo. Tengo contratos con una empresa, con dos empresas. Tengo un podcast. Tengo ventas por internet, ¿sí? Cosas así. Esos son los ingresos. Los ingresos pueden ser variables y de acuerdo a las actividades que uno desarrolle, pues pueden ir subiendo, aumentando y eso es una gran ventaja, ¿cierto? ¿A dónde está el problema? El problema está en el gasto y en la deuda. Normalmente cuando una persona tiene más ingresos, sus ingresos aumentan, entonces desafortunadamente también incrementan los gastos. Primer error, ¿sí? Segundo error, endeudarse en cosas que uno no necesita para impresionar a personas que nada tienen que ver con uno, ¿sí? O a veces nos dejamos llevar por las emociones, vamos y lo que les explicaba del iPhone, pasan una tarjeta de crédito para comprar un iPhone a no sé cuántas cuotas y digamos que la gente no hace las cuentas de realmente en cuánto le está saliendo ese producto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, la estructura, ingresos, el gasto y la deuda. Vamos al gasto. El gasto es, digamos que el gasto tiene un tope, ¿verdad? Porque uno, digamos, tiene un presupuesto, entonces tú ya sabes que tienes que pagar en servicios tanto, en comida tanto, en vestuario tanto, en colegios tanto, en transporte tanto, y eso tiene un tope mensual,
¿sí? Mientras que los ingresos, como les explicaba, pueden ser variables, pueden subir. Eh, ese es el gran diferencial entre uno y otro. El gasto está estable y tú ya sabes que tienes que producir tanto para cubrir esos gastos, ¿verdad? Pasamos a la tercera variable, que es la deuda. La deuda no es que sea mala, ¿cierto? Hay deudas buenas. ¿Cuáles son las deudas buenas? Las que nos permiten incrementar el patrimonio, ¿sí? Esas deudas que se van pagando solas. Un ejemplo, una deuda buena puede ser adquirir, un ejemplo, un crédito hipotecario para comprar no sé, un apartamento en Medellín, por ejemplo, que tú sabes que lo vas a poder poner en plataformas, en Airbnb, en Booking, en todas estas plataformas, y que te va a estar rentando y prácticamente se puede ir pagando solo ese activo, ¿verdad? Y se va a ir pagando sola la deuda, ¿sí? Esas son las deudas buenas. ¿Cuáles son las deudas malas? Las deudas malas son las de consumo. Entonces, un ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿sí? El crédito de vehículo, que es carísimo, eh, y todas estas, digamos, todas esas compras a crédito, digamos, planes vacacionales a crédito, irse a viajar, unas vacaciones con crédito, pues es súper costoso, muchas veces ya pasa un año y, y la gente ni siquiera ha terminado de pagar lo que ya se gastó, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y es aprender a manejar esas variables. Si usted maneja el gasto y la deuda, digamos que ya está un paso más avanzado de poder controlar y manejar sus finanzas, ¿sí? Entonces, no es fácil porque no, digamos que uno viene con unos patrones de consumo, ya digamos que desde muy pequeño, porque esto, digamos, esto que está en estos libros, esto no se lo enseñan a uno ni en el colegio, ni en la universidad, ni siquiera en maestrías, que yo he hablado con amigos que han estudiado maestrías, que muchos, de pronto muchos han estudiado afuera y no, y toda esta información que está acá nunca se las han transmitido, ¿sí? Porque digamos que la academia está en pro de formar personas, para que estudien, no sé, 10 años, 11 años, salgan a conseguir un empleo y trabajen 30 o 40 años en una empresa, ¿verdad? Pero pocos están enfocados en de pronto mostrarle a sus alumnos otras opciones como esta, ¿sí? Entonces, dice básicamente, es ser el jugador del ajedrez y no la pieza del juego del dinero, ¿sí? Una frase súper importante. Dice, incluso las mentes más brillantes de las finanzas admiten estar confundidas. ¿Por qué? Porque como es un estado mental, ¿sí me entiendes? Entonces es poder controlarse uno mentalmente, saber que primero uno tiene que producir antes que gastar y antes que endeudarse. Y muchas veces no, las personas no controlan eso, ¿sí? Y es básicamente eso, concentrarse en lo que se puede controlar. Si yo controlo mis ingresos, si yo controlo mis gastos, si yo controlo mis deudas, ¿cierto? Pues digamos que esos objetivos van a ser mucho más cercanos a donde uno quiere llegar, ¿sí? Em, Dice, cómo sacar de los problemas las mejores oportunidades, ¿sí? Entonces, digamos que la ecuación, ¿cuál es? Ingreso, un gasto que ya está, que tiene una base, ¿cierto? Endeudarse uno en cosas que realmente valgan la pena, ¿cierto? Y con ese dinero que le queda a uno de excedente de ese ingreso que uno tuvo, primero hay que conservarlo, ¿sí? Es decir, lo que en otras palabras llamamos ahorrarlo, ¿sí? Pero ese dinero no se puede quedar ahí quieto porque nadie se hace rico ahorrando. Las personas crecen financieramente es invirtiendo, ¿verdad? Pero
¿A dónde tengo que invertir yo? Pues normalmente las personas o lo que recomiendan estas personas es invertir en cosas que uno verdaderamente conozca, ¿sí? En sectores que uno conozca. Yo en un video pasado les explicaba, yo no puedo ir a invertir en algo que yo no sé. Por ejemplo, en criptomonedas, pues yo no manejo muy bien el tema, no sé bien cómo funciona eso. Entonces yo no voy a ir a meter un capital importante en criptomonedas si no estoy muy bien enterado del tema y no me llama mucho la atención ese tipo de inversiones, ¿verdad? Mientras que hay otros vehículos financieros, como por ejemplo el tema de bienes raíces, de pronto que son un poquito más seguros, con una rentabilidad un poco más baja, no tan alta como se ve de pronto en mercados financieros, en acciones, pero que es un sector que uno más o menos conoce, sabe cómo opera, cómo funciona, y es básicamente buscar los sectores que uno conozca, que uno sabe que le puede ir bien allí y que no se va a meter uno a ciegas a hacer una inversión en donde pueda perder un capital, ¿sí? Habla de la accesibilidad a invertir. Hoy en día hay muchas plataformas, entonces por ejemplo yo he visto que por nombrar una, hay una que se llama Ascenso, y ahí veo que colocan productos agrícolas. Entonces, por ejemplo, alguien tiene un cultivo en Tunja, no sé, por allá, de papa, ¿cierto? Y ahí hacen una inversión y le retornan una rentabilidad al inversionista, ¿cierto? Está TRI, por ejemplo, que ahí hay acciones de valores. Hay mucha, digamos que hoy en día con la tecnología hay mucha accesibilidad a muchas inversiones. Hay inversiones en fondos inmobiliarios, mejor dicho, hay de todo, ¿cierto? Obviamente hay que tener las reglas claras de juego, ¿sí? Por ejemplo, en el libro menciona cuáles son como el coco de los inversionistas, ¿sí? Uno son las comisiones, porque pues cada vez que se hace una transacción, cada vez que uno compra una acción, muchas veces cobran una comisión, de pronto en un operador un poquito más alta que en otra. Hay días que de pronto hay promoción y en un operador no están cobrando comisión por adquirir algún tipo de acción. Entonces, eso es como el coco, un ejemplo. El otro es el miedo, ¿verdad? Pero el miedo, ¿cómo quita uno el miedo? Pues invirtiendo en cosas que uno conoce, ¿sí? Lo que les explicaba anteriormente. Ya cuando uno está metido en esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener? Inteligencia, disciplina y esperar que el interés compuesto haga su trabajo, ¿sí? Em, Obviamente, estos son proyectos a largo plazo, o sea, nadie se hace rico, nadie alcanza la libertad financiera de la noche a la mañana, ¿sí? Es un proceso de años. Yo lo explicaba en el libro de la psicología del dinero de Morgan Housel. Es un proceso de años, ¿sí? Hay muchas personas que de pronto se ganan un premio, se ganan una lotería, y en ese momento tienen acceso a esa cantidad de dinero, pero como no lo saben manejar, ¿cierto? Lo más seguro es que en pocos meses, en pocos años, la plata se les va entre las manos y no saben qué pasó con la plata. Entonces, es ese trasegar, es ese andar, es ese pensar a largo plazo, ¿verdad? Que las personas pueden alcanzar la libertad financiera. Nadie va a hacer una inversión de hoy para mañana y se va a volver rico. O sea, esos casos son muy pocos y cuando pasa eso, normalmente la gente no sabe administrar el dinero y vuelven y caen en la quiebra en los pocos meses o en los pocos años, ¿sí? Dice, gastar menos de lo que se gana. Eso es súper importante. Gaste menos de lo que se gana. ¿Por qué? Porque lo que les explicaba ahorita, normalmente cuando sube el ingreso, entonces, error que comete
todas las personas, aumentan los gastos. Entonces ahí usted no hizo nada, ¿cierto? Ahorrar e invertir. Con lo que nos quede ahorrar y el siguiente paso es invertir. O sea, la plata no se puede quedar en una cuenta de ahorros. Les voy a contar un ejemplo que nos pasó ahorita. Voy a colocar un ejemplo. María tiene en el banco X, no va a nombrar, 15 millones de pesos de ahorros, ¿cierto? Y resulta que ella dejó ese dinero ahí durante un año, ¿cierto? Y los intereses que recibió de esos 15 millones de pesos en el banco X fueron en todo el año 250.000 pesos, ¿cierto? Con el tema de la inflación, con una inflación tan alta, pues con esos 15 millones de pesos que ella compraba hace un año, compraba unos productos digamos que podía comprar, un ejemplo, una vivienda que estaba en un precio, ya a este año, a la altura de este año, ese dinero no va a cubrir lo mismo que cubría hace un año por el tema de la inflación y ganando unos intereses muy, muy pequeñitos, ¿cierto? Y vamos a poner el ejemplo de Martina. Martina tiene una deuda con el banco Y, una tarjeta de crédito, ejemplo, por 15 millones de pesos, los mismos que tenía María acá. Pero Martina paga mensualmente 300.000 pesos por tener ese préstamo del banco Y. Entonces, si ven la diferencia entre una cosa y la otra, error de María que tiene el dinero donde no lo debe tener porque está perdiendo rentabilidad, está perdiendo con la inflación. Primer error acá. Segundo error de Martina, tener una deuda de consumo con unos intereses altísimos, ¿cierto? Pagando una tasa de interés altísima que prácticamente haciendo un cálculo así rápido, se le puede estar llevando un 10% de ingreso mensual en solo intereses, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Saber bien dónde colocamos nuestras inversiones y saber lo que les dije ahorita, dónde utilizamos la deuda, ¿sí? La deuda solo se debe utilizar para incrementar el patrimonio, ¿verdad? Para nada más. Dice pasar de consumidor a propietario y eso va más en el tema de mentalidad, lo que les explicaba del iPhone. Entonces lanzan una campaña de iPhone, no sé, van en el iPhone, no sé, como el 14 o el 15, no sé. Entonces, vamos a poner un nombre, Pedro va y pasa la tarjeta de crédito, compra un iPhone que vale, no sé, 7 o 6, 8 millones de pesos y manda esto a 48 cuotas, ¿sí? Es como usted coger una pistola y pegarse un tiro en la cabeza. Error gravísimo, ¿sí? Error gravísimo porque ese producto le va a salir por el doble o el triple, un poco más con esas tasas de interés como están de altas. Y está en esa mentalidad de consumidor, ¿cierto? Como que, ay, tengo mi iPhone acá, iPhone 15, no sé qué, pero es una mentalidad de consumidor, ¿cierto? Y está la otra cara que dice acá pasar a propietario. Oiga, si yo tengo 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, pues si la gente está comprando iPhone, eso se está moviendo como es. Entonces yo cojo esos 8 millones, esos 10 millones y voy y compro acciones de iPhone, ¿cierto? De Apple. No sé, eso en un futuro, en 5 años, en 8 años, pues me puede traer ciertos beneficios. En vez de estar yo endeudándome acá, pagando intereses a 48 cuotas, unos intereses altísimos, y la gente pues muchas veces no ve eso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, cambiar la mentalidad de consumidor a propietario, eso es súper importante. Dice, las mejores oportunidades aparecen
en momentos de máximo pesimismo. Súper claro. ¿Por qué? Cuando se caen las acciones, cuando hay incertidumbre política, financiera, normalmente las acciones tienden a bajar. Entonces esas son las oportunidades que tiene uno que aprovechar, ¿cierto? Es como comprar al descuento. Entonces ahí es donde los inversionistas, digamos que ponen el ojo y dicen, ok, listo, yo tengo un capital allí y veo que hay unas acciones que tienen proyección, que digamos, ellos también toman las decisiones informados, ¿verdad? No por emociones, sino informados. Ejemplo, ¿cuánto puede llegar a costar una acción, el histórico de una acción importante de tecnología? ¿Cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, Amazon, un ejemplo, que es una plataforma digital que de pronto ahorita está en un precio bajo, pero eso tiene una proyección, digamos, un histórico que estuvo muy alto y ahí es donde ellos ponen, ahí sí como dicen, donde ponen la bala, ¿verdad? Entonces es como mirar las oportunidades cuando están esos periodos de máximo pesimismo, ahí es cuando estas personas aprovechan más porque saben cómo es el juego y toman las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, un libro enfocado en tener el control de la vida financiera, educarse financieramente,